¿No les pasa que cada vez que entran a una red social sienten que el mundo está al borde del colapso? Guerras, crisis climáticas, inteligencia artificial que reemplaza personas, gobiernos que se desmoronan, ansiedad generalizada. Vivimos con una sensación constante de que el mundo se va a terminar y el cine hace tiempo ya viene hablando de esto. Pero como casi siempre, el cine ya estuvo ahí, no para darnos respuestas, sino para mostrarnos, exagerar, imaginar o simplemente gritarnos lo que ya no queremos ver. Hoy vamos a recorrer algunas películas que parecen haber entendido, anticipado o reflejado este presente tan desbordado. El cine tiene la capacidad única de anticipar el futuro o capturar el espíritu de una época. A veces una distopia es más precisa que el noticiero. Películas que hace una década parecían exageradas, hoy se sienten casi documentales. Pandemias, guerras internas, colapsos emocionales, saturación digital. El cine ha sabido poner el ojo donde la realidad arde. Una de las dimensiones más palpables del caos global es el desgaste o directamente el colapso de los sistemas políticos y sociales. Gobiernos que se endurecen, sociedades que se polarizan, derechos que retroceden. En este terreno, el cine ha sabido no solo registrar los síntomas, sino también ofrecer representaciones potentes de cómo se fractura la estructura que supuestamente sostiene la vida en común. Niños del Hombre del año 2006, dirigida por Alfonso Cuarón, es quizás uno de los ejemplos más contundentes. La película plantea un futuro donde la humanidad ha perdido la capacidad de tener hijos, pero esa premisa, más allá del componente biológico, se convierte en una metáfora sobre la desesperanza colectiva y la falta de horizonte. La infertilidad no es solo literal, también es política. El estado en el que se mueve el protagonista es una versión brutal y reconocible de un régimen autoritario con campos de concentración para inmigrantes, vigilancia total y represión militarizada. Todo está en ruinas, la infraestructura, la confianza, la compasión, y aún así, en medio de esa oscuridad, Cuarón encuentra lugar para una pequeña chispa de esperanza, pero no sin mostrar antes toda la maquinaria de un sistema que se protege a sí mismo, destruyendo a los más vulnerables. V de Vendetta del año 2005, dirigida por James McTague, toma otro camino pero con un mensaje igual de potente. Inspirada en la novela gráfica de Alan Moore, nos presenta un Reino Unido dominado por un partido único, con un líder mesiánico que impone el orden a través del miedo. Las cámaras lo ven todo, los medios están al servicio del régimen y la figura del enemigo interno es esencial para mantener el control. V, el protagonista enmascarado, representa la memoria histórica, la acción individual y la idea de que un símbolo puede ser más fuerte que una persona. La película no plantea una revolución romántica, sino una pregunta: ¿cuánto miedo aceptamos a cambio de una supuesta seguridad? Mucho más reciente, Guerra Civil del año 2024, dirigida por Alex Garland, abandona la metáfora y directamente se mete con la fractura real de una sociedad contemporánea. En esta distopia inmediata, Estados Unidos se encuentra sumido en una guerra interna entre estados y seguimos a un grupo de periodistas que atraviesan el país intentando registrar el conflicto. Lo interesante no es solo el espectáculo de la violencia, sino cómo la película aborda la crisis del periodismo, la pérdida de confianza en las instituciones, la fragmentación ideológica y la banalización del horror. No hay villanos caricaturescos ni discursos épicos. Hay desorientación, fatiga y una sensación de que todo lo que sostenía la idea de nación se evaporó. Garland no busca responder nada, solo mostrar el vacío. Y luego tenemos Zona de Interés del año 2023, dirigida por Jonathan Glazer, que lleva la reflexión a un plano más perturbador: la normalización del horror. La historia transcurre en la casa del comandante de Auschwitz, justo al lado del campo de concentración, y muestra su vida cotidiana con su familia, en paz, cultivando flores, escuchando música, planificando un futuro. Lo monstruoso está fuera de campo, pero omnipresente. Lo que Glazer propone no es una típica película del Holocausto, sino una reflexión sobre cómo se puede vivir con el genocidio mientras se lleva una vida perfectamente ordenada. La película incomoda porque no nos muestra al monstruo como figura excepcional, sino como parte de una estructura funcional. Y ahí reside su fuerza, en recordarnos que el mal no siempre se presenta con violencia explícita, sino con eficiencia burocrática, obediencia
violencia institucional y silencio cómplice. También hay películas que desde la ficción distópica o la sátira extrema ponen el foco en los sistemas de control y desigualdad de manera más simbólica pero igual de potente. Los Juegos del Hambre convierte la opresión en un espectáculo, un reality letal que sirve para mantener sometidos a los distritos más pobres mientras la capital consume y celebra. Es una fábula política sobre el control de masas, la rebelión simbólica y la manipulación de la imagen pública. En Snowpiercer del año 2013, esa misma lucha de clases se vuelve literal en un tren que recorre un mundo congelado, donde cada vagón representa una clase social y los protagonistas intentan abrirse paso desde los últimos vagones hasta el frente. Es una metáfora de jerarquía, movilidad imposible y sistemas que solo se sostienen mientras alguien queda abajo. Distrito 9 del año 2009 se disfraza de ciencia ficción para hablar de xenofobia, racismo y exclusión. Los alienígenas no son solo invasores, son refugiados, segregados y explotados. Blomkamp transforma la metáfora en denuncia explícita con Sudáfrica post-apartheid como telón de fondo. Y La Purga propone una idea tan absurda como reveladora. Un día al año en el que todo crimen es legal. El resultado, un sistema que se desahoga con violencia contra los pobres mientras los ricos se blindan. Una crítica feroz al clasismo institucionalizado bajo una estética de horror. Pero si hay una narrativa que el cine viene advirtiendo hace tiempo, es la del colapso ambiental. El agotamiento de recursos, el negacionismo, la ineptitud política y la desconexión emocional con el planeta aparecen una y otra vez bajo formas distintas. Desde la sátira hasta el drama existencial, lo que antes era ciencia ficción, hoy se parece demasiado a un noticiero. No mires arriba, del año 2021, dirigida por Adam McKay, eligió la vía de la comedia para mostrar lo trágico. Un meteorito que se dirige a la Tierra y en lugar de unir a la humanidad, desata un show mediático, conspiraciones, marketing y negación. Es una película sobre la crisis climática, pero también sobre la crisis de atención, porque aunque el cometa es literal, funciona como una metáfora perfecta de cualquier desastre que requiera acción colectiva: calentamiento global, deforestación, colapso hídrico, etc. McKay pone el foco en lo que nos impide actuar: la polarización política, la frivolidad del entretenimiento, la miopía del poder, y lo hace con humor, pero con un humor que raspa y que te deja muy incómodo. Te reís, pero sabes que estás en el chiste. El día después de mañana, del año 2004, dirigida por Roland Emmerich, es más clásica. Catástrofe hollywoodense, efectos especiales, acción, pero si se la mira con distancia resulta casi profética. Una alteración del clima genera una nueva era glacial que azota el hemisferio norte, provocando inundaciones, tormentas masivas, temperaturas extremas, pero lo interesante es que incluso en su tono comercial plantea algo inquietante: que el desastre ecológico puede ser repentino, brutal y que los países más poderosos no están preparados. Incluso invierte la geopolítica. Los refugiados climáticos ya no vienen del sur global, sino de Estados Unidos huyendo hacia México. Esa inversión irónica en plena era de Bush no pasó para nada desapercibida. Y luego está Melancolía, del año 2011, dirigida por Lars von Trier, que toma el fin del mundo de manera completamente distinta. No hay grandes explosiones ni héroes salvando la Tierra, hay una mujer en depresión profunda y un planeta llamado Melancolía que lentamente se acerca para chocar contra la Tierra. El apocalipsis acá es interno y externo a la vez. Von Trier convierte el desastre cósmico en una metáfora emocional, tocando temas como la ansiedad, la tristeza y la parálisis ante lo inevitable. Mientras algunos personajes se niegan, otros se desbordan y Justine, interpretada por Kristen Dunst, se entrega con una calma inquietante, porque en cierto modo ya estaba rota antes de que todo se rompiera afuera. Es una película que recuerda que el caos no siempre llega desde el exterior, muchas veces empieza desde adentro y lo global solo lo termina de acelerar.
Vivimos atravesados por pantallas, algoritmos, inteligencia artificial y promesas de futuro que muchas veces se sienten más como amenazas que como avances. La tecnología, que en algún momento fue sinónimo de progreso, hoy también es terreno de angustia, vigilancia, manipulación y aislamiento. El cine ha registrado toda esa transformación con una mezcla de fascinación y alarma, especialmente en los últimos 20 años. Mountain Head del año 2025, dirigida por Jesse Armstrong, es una de las sátiras más punzantes y actuales sobre este nuevo ecosistema digital. La premisa es simple pero eficaz. Un grupo de magnates tecnológicos se refugia en una cabaña de lujo en la montaña mientras el mundo colapsa, en gran parte, por las consecuencias de sus propias creaciones. Steve Carell interpreta a Randall, una especie de gurú nihilista de Silicon Valley que no busca salvar el mundo, sino capitalizar su caída. Cada personaje representa un arquetipo de élite tecnológico: el evasivo visionario, el estratega cínico, el emprendedor sensible y el influencer de ideas vacías. Lo inquietante de Mountain Head es que no parece ciencia ficción, es un retrato deformado pero reconocible de los discursos y comportamientos que hoy moldean nuestras vidas desde las sombras del poder digital. Y aunque la película elige el humor negro, su diagnóstico es serio. Quienes diseñan el sistema también están diseñando su salida. Un enfoque más íntimo y emocional aparece en Her del año 2013, dirigida por Spike Jonze, una película que parecía dulce y futurista en su momento, pero que con el tiempo se volvió una advertencia. Acá, Theodore, un hombre solitario, se enamora de una inteligencia artificial llamada Samantha. Lo que empieza como una relación funcional evoluciona en un vínculo real, complejo e incluso profundo, pero la película no romantiza la tecnología, la expone como un espejo de una sociedad hipersensible, hiperconectada y profundamente sola. En un mundo donde la inteligencia artificial genera textos, ilustra libros, simula voces y hasta sugiere citas románticas, Her dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una inquietud cotidiana. Resistencia del año 2023, dirigida por Gareth Edwards, lleva estas preguntas al terreno épico y geopolítico. La humanidad está en guerra contra una inteligencia artificial que ya no es una simple herramienta, sino una civilización alternativa. Lo interesante es que la película no se queda en el lugar común del hombre contra la máquina, sino que pone en crisis esa dicotomía. Los humanos no son los buenos, las máquinas no son del todo enemigas y el personaje central está atrapado en una zona de grises donde la empatía se vuelve un arma. Resistencia no es perfecta, pero plantea una idea central. Lo que tememos de la inteligencia artificial no es que piense distinto, sino que piense demasiado parecido a nosotros, incluyendo nuestra capacidad para amar y destruir. Pero si hubo un tema que dejó de ser ficción para volverse experiencia vivida en tiempo real, fue la pandemia. El cine ya lo venía explorando desde hace años, pero cuando el mundo entero se detuvo en el año 2020, muchas películas que parecían exageradas pasaron a sentirse aterradoramente familiares. Contagio del año 2011, dirigida por Steven Soderbergh, es sin dudas el ejemplo más citado. Su precisión clínica, el tono sobrio, la forma en que describe el avance de un virus desconocido y el colapso progresivo de los sistemas de salud y de comunicación se convirtió en una especie de guía emocional para la pandemia real. No es una película de acción, es una coreografía de la desinformación, el miedo, la burocracia y la fragilidad social. En cambio, Exterminio del año 2002, dirigida por Danny Boyle, toma un enfoque más extremo. La infección convierte a las personas en criaturas violentas, pero el foco está en lo que queda después. Un protagonista que despierta solo en una ciudad desierta, calles vacías, silencio absoluto y la desconfianza como única constante. Esta película es menos sobre el virus y más sobre el vacío social que deja atrás, y en eso también resulta inquietantemente reconocible. Soy Leyenda del año 2007, dirigida por Francis Lawrence, sigue esa misma línea. Un hombre solo en una ciudad que ya no le pertenece, en un mundo donde el virus no solo mata, sino que transforma. Y aunque hay criaturas monstruosas, lo más potente sigue siendo el aislamiento, la rutina forzada, la necesidad de hablarle a un maniquí por no volverse loco, porque lo que verdaderamente asusta no es el enemigo externo, sino la idea de estar solo demasiado tiempo.
Una mirada muy distinta aparece en The Host del año 2006, dirigida por Bong Joon-ho, donde el virus es casi una excusa. Hay un monstruo saliendo del río, pero el verdadero enemigo es la desinformación estatal, la paranoia mediática y la negligencia gubernamental. Como en casi todo el cine de Bong, la amenaza exterior es menos peligrosa que la respuesta del sistema ante la crisis, ya que lo invisible no es el virus, es la mentira institucionalizada. Y si algo ha hecho el cine en la última década es reconocer que el fin del mundo no siempre ocurre afuera. A veces el verdadero colapso sucede adentro, en la mente, en los vínculos, en la salud emocional. En tiempos donde los índices de ansiedad, depresión y aislamiento se dispararon en todo el mundo, muchas películas han explorado este malestar desde lo más íntimo. El Joker del año 2019, dirigida por Todd Phillips, es quizás el ejemplo más popular y discutido. Arthur Fleck no nace villano, lo construye el abandono. Un sistema de salud precarizado, una ciudad violenta, una sociedad que lo empuja al margen una y otra vez. Su transformación en el Joker no es un acto planeado de maldad, sino el resultado de un proceso lento de deshumanización. La película, más allá de sus lecturas ideológicas, funciona como retrato extremo de lo que ocurre cuando la empatía se reemplaza por burla y la contención por castigo. En su mirada incómoda, Joker no pide simpatía, exige responsabilidad. Más abstracta y perturbadora es Beau tiene miedo del año 2023, dirigida por Ari Aster. Un viaje a través del miedo, la paranoia, la culpa y la ansiedad llevada al delirio visual. La película no tiene un mundo que colapsa, tiene un protagonista que colapsa con cada decisión, con cada paso y con cada encuentro. Beau no vive en una distopia social, vive en una distorsión de su propia mente, y sin embargo hay algo profundamente reconocible en su neurosis extrema, que es la imposibilidad de confiar, de moverse con seguridad y de decir lo que se siente. Acá Aster construye una pesadilla cotidiana para una generación saturada de estímulos, pero incapaz de procesarlos emocionalmente. Esa misma ansiedad como síntoma generacional aparece en Intensamente 2 del año 2024, dirigida por Kelsey Mann. Acá Pixar vuelve a mirar hacia adentro, literal y figuradamente, para explorar lo que sienten las nuevas generaciones ante un mundo que no pueden controlar. En esta secuela, la protagonista enfrenta emociones nuevas como la ansiedad, la envidia o la vergüenza, que aparecen como voces dentro de su cabeza. La genialidad de Pixar está en presentar temas complejos desde la sensibilidad y la accesibilidad sin caer en la banalidad. No es solo una película para niños, es una guía emocional para quienes están creciendo en una era de incertidumbre constante. Y si hablamos de colapso individual como reflejo de estructuras sociales, El Hoyo del año 2019, dirigida por Galder Castelú Urrutia, lleva la alegoría al límite. Un edificio vertical donde la comida desciende nivel por nivel y cada piso representa una posición en la escala social. Los de arriba comen, los de abajo esperan o mueren. Pero lo más brutal no es el sistema en sí, sino cómo las personas se comportan dentro de él. Acá el mensaje es claro, no se trata solo de lo que se reparte, sino de cómo lo gestionamos como comunidad. El horror no está en la mecánica, sino en la reacción humana. Estas películas, desde distintos géneros y estilos, coinciden en algo esencial. El mundo puede caerse a pedazos, pero si no sabemos lidiar con lo que sentimos, el verdadero fin del mundo puede empezar en la cabeza. Después de este recorrido por tantas formas de colapso, la pregunta que queda flotando no es cuándo se viene el fin del mundo, sino cuántas veces ya empezó y no nos dimos cuenta. Todo esto no es solo para deprimirnos, o bueno, capaz un poco sí. También es para entender que el cine está ahí para algo más que entretener. Está para pensarnos, para mostrarnos lo que no queremos ver, para decirnos sin gritar que tal vez no estamos tan lejos del abismo como creemos o como preferimos fingir. Las películas no son respuestas, no van a arreglar el mundo, pero sí pueden ofrecernos un espacio para hacer catarsis, imaginar otros futuros posibles o simplemente llorar sin tener que explicarlo. Así que la próxima vez que sientan que el mundo se está por ir a la mierda, ponete una peli, no para escapar, sino para entender cómo llegamos hasta acá y tal vez para imaginar cómo podríamos salir.
¿Y vos, qué película viste y pensaste, che, esto se parece demasiado a la realidad? Muchas gracias por llegar hasta acá. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en Instagram y en TikTok como @elrollocine para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.